1, 2, 3. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El trago más amargo. El trago más amargo. Yo no sé si a usted le ha tocado beber algo amargo. Hay gente que no tiene mucha tolerancia. Hay gente que le gustan las cosas amargas. Oh, Dios mío. Hay una realidad de que todos somos diferentes en esto. Pero no ha habido un trago más amargo. No ha habido un trago más amargo que en griego se usa la palabra picros, como igual que en matemáticas, el pi, ¿cierto? Se usa la palabra picros para definir esta amargura propiamente tal que tuvo que beber el Señor en la cruz del Calvario. No hay trago más amargo, no hay trago más venenoso, no hay trago más mortal que el trago que Jesús tuvo que beber en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Lo bebió voluntariamente. Si yo estuviera ahí, normalmente me siento aquí adelante, hubiera aplaudido así, pero... Él lo bebió voluntariamente. Él lo bebió voluntariamente, amado. Él bebió este trago sin que lo obligaran. No tenía necesidad. El único que tenía necesidad eras tú, que él bebiera ese trago. Vamos a Mateo 27:34. Mateo 27:34. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Wow. Imagínese cómo era de amargo el trago que debía beber el Señor. Si lo probó y dijo... Mire, en el contexto de la pasión de Cristo, el término picros significa amargo. Pero no es cualquier cosa, tiene un sentido muy profundo. Tiene un sentido extraordinario, porque no es solo el sabor, sino representa el sufrimiento, un intenso dolor físico que debía sufrir Jesús, pero no solo un dolor físico, sino un desgarro emocional. Jesús fue desgarrado no solo por fuera, sino también por dentro. Fue algo muy impactante ese trago amargo que tenía que beber el Señor. Miren, en el Evangelio de Juan se indica que Jesús dijo así: tengo sed, tengo sed. En el Evangelio de Mateo y Marcos indica que los soldados fueron y tomaron una esponja o algo similar a una esponja, la untaron en una mezcla de vinagre con hiel. Cuando se habla de hiel se habla algo muy amargo, no es algo definido, es algo muy, muy amargo. El vinagre ya es malo, no sé si le gusta tomar vinagre. Una vez mi señora me compró una botella de vinagre de manzana que con eso iba a adelgazar. Cuando usted vaya a la casa le voy a decir: ahí está el vinagre de manzana, todavía está tapadito tal cual. No me lo iba a tomar yo, ¿cierto? Que se lo tome otro. No se lo toma nadie. La verdad es que a nadie le gusta beber vinagre, pero imagínense que lo mezclan con algo muy, muy amargo, intensamente amargo. Ahora, ellos, los soldados, tengan muy claro que ellos no intentaban ayudar a Jesús. Ellos no intentaban calmar su sed. ¿Sabe lo que querían ellos? Era burlarse. Era burlarse. Ayer estaba en un cumpleaños y se hicieron bromas más o menos fuertes. Y el cumpleañero me decía: no, eso no es nada en nuestra cultura. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a hacer un dulcecito de chocolate y adentro le metemos un ajo. Y se reparten así, y el que prueba, ¡pum! No sé si a usted le ha tocado que en México existe el dulce normal, pero con picante adentro. Y hasta los niños se lo comen, pero para nosotros, así, una cosa fuerte. Bueno, eso es lo que hicieron los soldados, burlarse del Señor. Con esa mezcla que hicieron, se estaban burlando.
Este pasaje conecta directamente con el Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Donde dice: me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. De hecho, Jesús dice la palabra que hizo todo esto para que se cumpliese la Escritura. Pero él sí realmente tenía sed. Él sí estaba totalmente deshidratado. Imagínese una persona que se deshidrata por diferentes situaciones. Y en este caso él se deshidrata porque está perdiendo mucha sangre. A él lo habían torturado toda una noche. No fue que lo golpearon, le hicieron latigazos, nada. A uno lo golpean un solo, no sé cómo se dice, pero aquí en Chile decimos puñete, combo, así, ¡pum!, que te llega en el ojo y se te queda el ojo morado, no lo puedes abrir uno solo. Al Señor le pegaron toda la noche, sacaron su barba a tirones, lo torturaron tremendamente y después le hicieron cargar una cruz. Él tenía heridas, él sangraba, él perdía sangre, él se deshidrató. Y estaba ahí en la cruz diciendo: tengo sed. Y estos bellacos soldados prepararon esa fuente, pero se debía cumplir la Escritura. Porque Jesús vino a esta tierra a hacer ¿a qué vino? A hacer la voluntad del Padre. Y el Salmo 69 decía que eso tenía que ocurrir. Él se tenía que tomar ese trago amargo. Cristo soporta este juicio divino en su máxima expresión. Este momento lo podemos presentar como el amargor supremo. Por eso yo le digo, no hay trago más amargo que este. No hay trago más amargo que este. No existe. Porque se combina algo muy amargo que no se puede beber, que solo con probar un trago dicen: no quiero. Y se combina la situación que él estaba viviendo colgado en la cruz. Mire, le voy a contar una historia bien hermosa. El año 2023, una mujer llamada Kayla Montgomery, una atleta norteamericana, de élite por supuesto, conmovió al mundo porque Kayla sufre de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Una enfermedad que afecta al sistema nervioso y provoca una fatiga extrema. Luego viene una pérdida de sensibilidad y pérdida de movimiento. Ella era una atleta que se dedicaba a correr. ¿Ya? Hay atletas que se dedican a diferentes cosas. Ella corría. Durante las carreras, ella perdía completamente la sensibilidad de sus piernas. Y uno dice: ¿y para qué corría? Ella llegaba un momento en que no sentía dolor, pero tampoco tenía control de sus piernas. Sin embargo, al cruzar la meta, ella sabía que iba a caer al piso, iba a ser incapaz de sostenerse de pie. Como yo les decía adelante, ¿a cuántos el Señor los recogió porque eran incapaces de sostenerse de pie? Incapaces de estar parados. El Señor los recogió. Y no los recogió, los sigue recogiendo. Yo me sigo cayendo y no me puedo parar, y ahí viene el Señor. Y ahí viene el Señor. Me encanta predicar, estoy haciendo un paréntesis con la historia, me encanta predicar este evangelio donde tus fuerzas quedan obsoletas, donde ya no puedes más con tus propias fuerzas. Porque es súper simple cuando te dicen: no, tú tienes fuerza de voluntad, tú tienes que tener fe, tú tienes que negar la realidad y tomar el positivismo y decir que esa enfermedad no va. ¿Y qué pasa cuando tenemos a una Ornella con una bilirrubina de 10.000 cuando puede tener solo 1.500? Se necesita un milagro. Y ahora estamos en los 4.000. Una iglesia unida, una iglesia orando, una iglesia conmovida, una iglesia doliéndose, una iglesia que busca. Esta no es una iglesia donde usted va a venir por un milagro para que el ungido Rodrigo Monsalves ore por usted y usted reciba el milagro. Esta es una iglesia donde vienen las personas
Y vienen a buscar un milagro y todos oramos por ella. De una manera humilde. Señor, si tú quieres, dijo el leproso, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanar a Ornella. Si tú quieres, puedes hacer el milagro. Y el Señor dice, quiero. Y los milagros ocurren. Por eso yo aplaudo también, porque este aplauso es para Cristo, no es para nosotros. Esta mujer, Kayla Montgomery, cada vez que corría perdía la fuerza en sus piernas, cada vez que corría ya no podía más. Y ella sabía que al cruzar la meta ella iba a caer y no se podía parar. Sin embargo, ella corría con la convicción que el dolor y el agotamiento, aunque picroso, aunque muy amargo, sintiera en lo más profundo, su propósito siempre era mayor que el sufrimiento. Su propósito era cruzar la meta. Eso es lo que tenía, esa era la convicción que tenía esta mujer. Su propósito era cruzar la meta. Al final de cada carrera, su entrenador la iba a buscar y la tomaba en los brazos. Bendito sea el Señor. Porque Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, voy a cruzar la meta, estoy a punto de cruzar la meta, pero sé que al otro lado está mi Cristo para tomarme en sus brazos. Quizás voy a caer al otro lado de la meta, pero ahí está mi Cristo. ¡Aleluya! Este entrenador le decía, Kayla no está sola. Cata no está sola. Carla no está sola. Ya no está sola. Esta actitud del entrenador era, Kayla, no estás sola. Tú te caes y yo te recojo. Tú ya no tienes fuerza para pararte y yo te recojo. Su imagen, su historia es una realidad viva de lo que representa la cruz. Un sufrimiento asumido, pero con un propósito. Una entrega en medio de la amargura, pero sostenida en la esperanza de la resurrección de todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados y que hoy día tenemos la posibilidad de resucitar juntamente con Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que dice Kayla? Una frase célebre de ella: mientras tenga la fuerza, correré. Que mi cuerpo es frágil, pero mi espíritu no lo es. Aunque soy frágil, Pablo decía, aunque soy débil en la carne, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor es fuerte. Así que como Kayla Montgomery, una historia actual, hace 2 años ocurrió todo esto, pero queda plasmada en la realidad de todos nosotros, que tenemos que seguir corriendo a la meta, seguir avanzando, porque al otro lado nos espera la corona de justicia. Al otro lado está una habitación. Al otro lado, en la eternidad, el Señor ha ido a preparar morada y se fue antes que nosotros y nos tiene una casa maravillosa para que vivamos con Él. Y vamos a el tema, esa es la introducción del tema. El trago más amargo, diga conmigo, el trago más amargo. Mire, en la pasión de Cristo el concepto de amargo, picros, refleja la intensidad, el dolor y la soledad que asumió Jesús para cumplir con la voluntad del Padre. Y desde la perspectiva teológica, picros se relaciona con 3 momentos donde esta palabra es crucial. Picros es amargo, ¿cierto? Una amargura, un momento de muy amargo. Primero, el Señor, el trago no fue, eso fue el vinagre con hiel. Pero el primer trago más amargo justamente es la traición de Judas. El segundo, el abandono de los discípulos. Para los que están tomando notas, ese va a ser los puntos que vamos a desarrollar. Y el tercero, el peso del pecado del mundo que Jesús tuvo que llevar en la cruz.
Primero vamos a hablar de la traición amarga de Judas. En la Biblia, Dios le habla a un hombre y lo trata de amigo. Nada más ni nada menos que Abraham. Un top, un capo de la fe, el padre de la fe, de hecho. Pero hay otro que Jesús lo trata de amigo, y es Judas. Y lo trata de amigo. Mire, la traición de Judas Iscariote es la representación de la amargura que corrompe el alma. Se convierte en la traición contra el Hijo de Dios. La palabra picros, con su connotación algo de amargo y venenoso, nos ayuda a interpretar la actitud que Judas tenía internamente, lo que estaba pasando dentro de él. Más allá de su mera traición, se había apoderado de Judas la amargura. En los evangelios, Judas aparece como alguien que fue llamado, que fue formado y se le confió una misión. ¿Cuál era el trabajo de Judas en el grupo? ¿Hay algún tesorero aquí? Pero en cuyo corazón, en el corazón de Judas, creció una raíz de amargura, una raíz de desilusión. Esto tiene fundamento teológico, por supuesto. No es una idea somera ni una deducción que yo tuve. Desde la perspectiva teológica, Judas no fue impulsado únicamente por la avaricia de las 30 monedas, porque él después las quería devolver. No era eso, sino que él había perdido la expectativa de Jesús como Mesías. Eruditos, gente importante, sugieren que Judas esperaba ese Mesías político, ese libertador, ese que iba a tomar Israel y los iba a liberar de la opresión romana, que iba a hacer de Israel una superpotencia mundial. Pero Judas, al ver que Jesús caminaba hacia la cruz, que no le importaba el dinero, que no le importaba si una mujer quebraba un frasco carísimo de perfume, él comenzó a caer en desesperanza y se instaló en él una raíz de amargura. Se instaló en él una raíz. ¿Qué hay después de la raíz? Una planta. A veces usted ve como los niños o usted mismo planta una pequeña semilla, sale mucha raíz y es una plantita enanita. Se comienza a formar una raíz. No hay vestigios de la traición de Judas, pero ya estaba la raíz. Esta decepción de Jesús se volvió el picros, la amargura corrosiva que condujo a en algún momento traicionar. Y esto es súper delicado, porque usted tiene que aprender de esto. Y si usted no aprende a través de la Escritura, y si usted es un hijo de Dios, ojo, porque Dios al que ama disciplina. Y disciplina no es castigo, disciplina es enseñanza. Usted a veces a un hijo, hace poquito, mi hija quería un scooter eléctrico, le compré un scooter eléctrico, pero no podía comprar uno, tenía que comprar dos, porque no puede andar sola. Se lo quitan, se lo roban en 5 minutos. Chile cambió. Es así, aunque uno vaya a la costa, lo que sea. Entonces le compré uno y estaba intervenido para que la velocidad pudiera seguir aumentando. Entonces yo le dije, tiene varios programas, en este programa tú puedes andar. No puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ella tiene 10 años, ¿qué cree que hizo? Lo contrario, ¿cierto? Se sacó la mugre, se peló las rodillas. Listo. Le curamos, nos preocupamos. Siguió en el mismo tema y ahora se agachaba así. Hija, el equilibrio del scooter es con las piernas. No, si te agachas vas a perder el equilibrio. En un accidente con poca velocidad se volvió a caer y se volvió a pelar las rodillas muy feo. Justo ese día, ese scooter se lo había vendido a otra persona. Justo ese día que pasó el accidente.
Entonces cuando a ella le pasa el accidente, yo le dije, te dije esto, y tomé el scooter y le dije, ya llévatelo. ¿Por qué? Me dice, porque se lo vendí a él. ¡Oh! Llegué a la casa y la pastora, que usted es la pastora, pero allá en la casa es la mamá de la Laura. ¿Por qué hiciste eso con la niña? ¿Cómo le diste eso a la niña? Y después se lo quitaste. Eso no se hace. Dios no haría eso contigo. Y la acompañaba llorando. Y yo dejaba que llorara y llorara y llorara y llorara y llorara. Y dejé harto rato. Y pasó una semana entera. Y ese mismo día yo había comprado otro scooter. Mejor, pero que tuviera una cierta velocidad máxima. Igual al que yo tenía. Entonces, pasó una semana entera y yo le pasé ahora no puede andar sin rodillera, no puede andar sin codera, aunque ande aquí un pedacito chico. No puede. Entonces vio que había un scooter. Papá, y este es mío, sí. Y ahí le dije, mira, el mismo día que te pasó, yo había comprado otro scooter. Había reemplazado el tuyo. Pero aproveché esta semana entera que tú aprendieras. Aproveché esa oportunidad para que tú entendieras lo peligroso que es y que tú puedes perder. Porque no solo te accidentaste, sino se rompió, se dañó y sencillamente no sirve para nada. Entonces yo discipliné a mi hija, pero ya le tenía la bendición, ¿me entiendes? Y con Dios nos pasa muchas veces lo mismo. La disciplina no es castigo, la disciplina es enseñanza. Entonces ahora ella tiene claritas las cosas. Si no sabe, ya siente el amargo llanto de haber perdido lo que ella tanto anheló. ¿Me entiende? Entonces entendamos que la disciplina no es castigo, es enseñanza. Y Dios al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Judas dejó de ver a Jesús como su maestro y salvador. Lo miró como un obstáculo en sus propios fines, porque Judas quería un desarrollo personal. Cuidado si tú estás en el reino y buscas un desarrollo personal, porque yo te voy a enseñar que aquí vienes a morir, no a desarrollarte personalmente. Ah, pastor, pero en su vida usted se ha desarrollado en muchas áreas, pero son los planes de Dios, no son los míos. Si hubieran sido mis planes, yo me hubiera desarrollado en un 2% de lo que me he desarrollado en la vida. Los planes de Dios eran mucho mayor a mis planes. Los sueños de Dios eran mucho más extraordinarios a mis sueños. Y hoy día, después de más de 30 años de servir al Señor, puedo entender que haber decidido morir y entregar mi vida para siempre al Señor ha hecho que Él se desarrolle en mí y que yo muera para que Él viva. Y como decíamos la semana pasada en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesús. De Jesús. De Jesús. Jesucristo. Hebreos 12:15, ¿qué dice? Hebreos 12:15. 1, 2, 3. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote a causa de estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Wow. ¿Qué produce la amargura? Que tú eres contaminado y con tu amargura contaminas a otro. ¿Y de qué forma? Dañas a otro. La amargura siempre se transforma en daño. Esa amargura del alma. Mire, el beso más amargo que ha existido en la historia es el beso de la traición de Judas. Es un gesto amargo. Aquello que debía ser un símbolo de amor, de respeto. Mire, en esta cultura oriental, no solo a alguien de autoridad se le daba un beso en la mano, sino se le daba un beso en el pie. Un beso era para reconocer que el que estaba enfrente era alguien muy importante. Era alguien muy cercano. Era alguien muy querido. Aquello que era un símbolo de amor, ahora es una señal de traición.
¿Sabe lo más peligroso que puede ocurrir? Es un hijo de Dios herido, dañado, que comienza a herir a otros. Una persona que la raíz de amargura hizo nido dentro de él y comienza esa raíz de amargura a herir a otros. No sé si usted alguna vez le ha tocado criar pollos, pero cuando los pollos están creciendo se picotean adentro del gallinero uno con otro y pelean y son así. A veces eso pasa en la iglesia porque hay raíz de amargura. Tenemos que tener cuidado. El acto más amargo del evangelio, el acto más complejo, es cuando el veneno se disfraza de afecto. Cuando lo que tú recibes es veneno pensando que es amor. Cuando lo que tú estás esperando de la persona que adecuadamente te tiene que entregar lo mejor de sí es veneno puro. Eso hace Judas con Jesús. Lo que le entregan a Jesús es veneno. ¿Dónde estaba ese veneno? Alojado en el alma de Judas. Ahí estaba. Judas no solo traicionó, sino que lo hizo con un beso para mostrar hasta dónde había llegado la corrupción de su corazón. Pero hubo un amargo final para Judas. Después de la traición, Judas que experimenta una amarga desesperación, porque la amargura luego te produce un descontrol, un desenfreno. Y él entró con una crisis de pánico tan grande que terminó quitándose la vida. Queriendo devolver el dinero, mal. Mateo 27:3, ¿está por ahí? 1, 2, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento, amargura, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Imagínense, eso confirma de que lo que hizo Judas no lo hizo por dinero. Él lo hizo porque había amargura dentro de él. La picría, la amargura, consume a Judas hasta llevarlo al suicidio. Mire, un hombre muy potente, un teólogo muy potente llamado John Stott dice: Judas representa al hombre que experimenta el remordimiento sin arrepentimiento y la amargura sin redención. Arrepentimiento sin remordimiento, amargura sin redención. Pastor, no entiendo mucho eso. La amargura que nosotros tenemos, de ahí nosotros no podemos salir ni sacarla. La tiene que sacar el Señor por nosotros. Tú luchas con cosas que pasan dentro de ti. Todos luchamos con cosas que pasan dentro de nosotros. Todos. ¿Puedes sacarla? Si no ha hecho tanto nido dentro de ti, quizás. Pero si hizo nido, si se despierta en el momento menos indicado, si ya tú no la puedes dominar, tienes que ir a los pies de Cristo. Tienes que ir a los pies de Cristo, porque el único que puede hacer esa cirugía se llama Jesús de Nazaret. Y eso emerge desde el poder de la cruz. Amado, la traición comienza en el corazón, cuando la raíz de amargura desplaza la gracia. Cuando vengan ideas dentro de ti, ay, y esa persona que están usando, que usa el pastor, ¿y qué tengo yo que no me mira a mí? ¿Y por qué no me da la oportunidad a mí? Se está saliendo de la gracia y se está instalando la amargura. Es como mis pantalones. O es blanco o es negro. O es negro o es blanco, al revés. O estás en la gracia o estás en la amargura. Pastor, pero me pasan tantas cosas adentro, me vienen pensamientos, sensaciones que yo no puedo dominar. Escucho la palabra y el día martes, miércoles ya está de nuevo lo mismo. Es que tú quieres solucionar el problema, tú tienes que reconocer el problema e ir a la cruz.
hablarlo con el Señor y pedirle que Él intervenga. Y Dios lo va a hacer. Iglesia, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él es fiel a su palabra. Mira, la amargura no tratada puede llevarnos a traicionar nuestras propias convicciones, a sentirnos traicionados con nuestros propios valores, a alejarnos de la comunidad. Mire, yo voy a la iglesia, pero yo me siento ahí, no le cuento mi vida a nadie, por favor, ni que me vayan a preguntar, no sabe lo que me pasó de la iglesia donde yo vengo. Alejarte de la comunidad. No, yo voy a la iglesia, pero yo no voy a servir en la iglesia. No voy a ser parte, escúcheme bien, ni lejos que no me enfríe, ni tan cerca que me queme. Ahí nomás, téngame ahí nomás. Hay amargura, hay raíz de amargura, hay raíz de amargura. Y hoy tienes la oportunidad que eso salga. Hoy es un día donde Dios te está confrontando para que eso salga. Porque después de darle la espalda a la comunidad que se llama iglesia, vas a terminar dándole la espalda al Señor Jesucristo. Pastor, jamás. Es así. Es así. Yo te estoy predicando con la autoridad de la Escritura, no con mis conjeturas ni las cosas que yo puedo deducir. Con la Escritura. Después de comenzar a aislarte en medio de la comunidad llamada iglesia, vas a terminar separándote totalmente del Señor. Y un día vas a decir, no, yo tengo una relación con Dios personal. ¿Sabe lo mal que ha hecho esa frase? Nosotros nos relacionamos con Dios corporalmente. Dios trata con la iglesia. La revelación es dada a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Dios trata con su cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si tú te cortas un dedo y sales del cuerpo, deja el dedo ahí y dile al dedo, di presente. Y ahí va a estar el dedo. Di presente y ahí va a estar el dedo. Pero si está en el cuerpo, di presente. ¿Me va entendiendo? Cuidado. Porque si se instaló la raíz de amargura dentro de ti, te vas a aislar de la comunidad iglesia y un día vas a terminar totalmente aislado de Cristo. Detente, porque Dios quiere hacer cosas hermosas contigo y no lo va a hacer contigo en forma personal, lo va a hacer siempre a través de la iglesia, porque así lo diseñó Él, así lo dice la doctrina de los apóstoles, así es claro, amén. Cuidemos de la raíz de amargura. Cuidémonos de la raíz de amargura. Escucha esta máxima. A los que les gustan las máximas. Cuidémonos de la raíz de amargura. Cuidémonos de la raíz de amargura. Porque crece en silencio y mata sin aviso. Crece calladita y mata sin aviso. Usted sabe que hay enfermedades que son así. Que no generan síntomas y se desarrollan. A veces son genéticas. Y un día para otro te dicen, tienes esta enfermedad. Y comenzó tu proceso degenerativo, tu proceso de muerte. Wow. Segundo punto. La amargura del abandono de los discípulos. ¿Se acuerdan que al Señor lo dejaron solo en la cruz? Marcos 14:29. ¿Qué le habían dicho los apóstoles? Marcos 14:29. 1, 2, 3. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Quién le había dicho eso? Pedro, ¿cierto? Sin embargo, en Marcos 14:50, 21 versículos más arriba, dice, Padre mío, no dice eso. Ya, yo lo leo. Marcos 14:50 dice, huyeron en el momento de la prueba. Huyeron en el momento de la prueba. Todos lo dejaron solo al Señor. Es re divertido, ¿eh? Porque hay cosas que el Señor le gusta porque el Señor tiene buen humor. Y quedó ahí en la Escritura, en el momento que van a apresar a Jesús. Cuando vienen una cantidad de soldados que se calculan que son cerca de 600, más un grupo de gente con palos y piedras. Hebreos.
que venían a apresar a Jesús, porque obviamente todos sabían que él era poderoso. Entonces, en ese momento que lo van a apresar, ocurre una situación muy loca. Le preguntan, ¿quién es Jesús? Y el Señor dice, yo soy. Y dice la palabra que al decir el yo soy, caen al piso. ¡Wow! Luego se ponen de pie, Pedro saca la espada, le corta la oreja, ¿cierto?, al siervo del sacerdote, etc. Pero comienzan a apresarlo. Y en el grupo, así como en un rincón, lo van a apresar y había un joven que estaba cubierto con una sábana. Algunos quieren como descubrir algo, pero es el humor del Señor. Y a él lo van a apresar. Y en el momento que lo van a apresar, para huir, suelta la sábana y sale, estaba desnudo. Eso dice la Escritura. Y uno dice, ¿y por qué dice eso? Yo lo único que le puedo decir, teológicamente, es el sentido humor del Señor. Pero no hay ni una explicación. Pero todas esas cosas pasaron en esos momentos. Cosas potentes, sobrenaturales, pero cosas así que son un poco jocosas. Y así es la vida que nosotros vivimos en Cristo. Vivimos una vida con un buen sentido del humor, donde nos reímos de cosas, pero también hay un momento serio. Un momento donde tenemos que buscar al Señor. Hay otro momento donde viene la sobrenaturalidad de Dios y Él dice, yo soy, y todos caemos al piso. Bendito sea el Señor. A Jesús lo abandonaron y lo dejaron solo. El Salvador en la hora más oscura fue dejado solo, mostrando la aspereza de la traición voluntaria. Porque si ustedes se fijan, lo mismo que tenía Judas, que lo llevó con una raíz de amargura a traicionar, se despierta en ellos. Sálvese quien pueda, arranquemos. Mira, hay una máxima que es bien fuerte. La soledad pesa más cuando el silencio de los amigos hace ruido. La soledad pesa más cuando el silencio de los amigos hace ruido. Cuando no hay respuesta. Ellos huyeron impulsados por el miedo, pero su ausencia hirió profundamente. El abandono de los discípulos en el momento de mayor necesidad de Jesús es una experiencia profundamente amarga, tanto para el Señor como para los mismos discípulos. Para Dios, para Jesús es tremendo, tremendo. Pero también para los discípulos. Mire, a esto se le llama la amargura de la soledad. Porque aquí nosotros conectamos con la amargura relacional. Aquellos a quienes amó, aquellos quienes enseñó, sus estudiantes, sus discípulos, fallaron. Pocas cosas son más amargas que la decepción causada por los amigos más cercanos. Qué tremendo. Jesús era el prójimo de todos esos apóstoles. Era el que los ayudó, era el que los formó, él proyectó el reino en ellos y le fallaron. Acuérdense que Jesús era un hombre y estaba viviendo una realidad tremenda. Todo lo que he hecho, voy a entregar mi vida para que no quede uno. Los discípulos vieron arrestado a Jesús. Él se dejó arrestar, no puso resistencia y ellos comenzaron a desorientarse y vino la amargura. El abandono de los discípulos refleja una esperanza mesiánica mal comprendida. Se derrumba ante sus ojos. ¿Se acuerda lo que le decían los hijos del trueno? ¿Quién se va a sentar a tu diestra? ¿Quién va a estar más cerca? Estaban hace poquito preguntándole todo eso en sus corazones. Ellos querían tener un puesto. Ellos querían ser predicadores, cantantes, discipuladores, personas con honra, lo que sea. Y se les muere el líder, se les muere el maestro. Va a la cruz. Mateo 27, 75. 26, 75. Ahora sí. Y Pedro
Saliendo fuera, lloró Picros amargamente. Lloró amargamente. Este llanto es una amargura profunda por haber traicionado al maestro. Sin embargo, esta amargura, escúchalo bien, se transforma en arrepentimiento y restauración. El apóstol Juan ilustra cómo Cristo puede redimir incluso de las traiciones más amargas. Cristo conoce esa amargura y camina al lado de quienes han sido dejados solos, ¿sabe? Cristo, cuando te ve con amargura, no te deja solo. ¿Qué pasa si la gente te ve con amargura? ¿Qué haces tú con un amargado? ¿Qué haces tú con una amargada? No, yo no estoy para que me hagan daño. Mi Cristo no. Mi Cristo no. Mi Cristo no dejó solo a Pedro, el amargado Pedro, que había traicionado al maestro. Mi Cristo le apareció ahí en la barca. Y Pedro, cuando lo identificó, se puso la ropa. Porque no iba a ir con poca ropa delante del Señor. Y nadó para comer un pescadito a la lata ahí. Un pescadito asado en la arena. La fidelidad de Dios llena el vacío que otros dejan. Entiéndalo, entiéndalo. Mire, escucha esta historia. En una pequeña ciudad, un hombre se encontró solo después que sus amigos más cercanos lo abandonaran en un momento de necesidad. Andaba paseando por el parque y se sentó en un banco. Él sentía el peso de la traición, la amargura de la traición. Y recordó entonces una historia que había escuchado sobre Jesús. Jesús también fue abandonado en los momentos más difíciles. Eso le trajo paz. Eso lo renovó y entendió que aunque los amigos se alejen, Dios siempre está presente. Y con esa confianza pudo seguir adelante. Yo sé que muchos de los que han llegado hoy a este lugar se han sentido solos. Déjame decirte que esta comunidad que se llama EDS, Enamorados del Señor, es una comunidad de creyentes que ama al Señor con locura y a su prójimo como a sí mismo. Es un resumen muy somero de lo que es nuestra visión. Una comunidad de creyentes que ama hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Amados, no hay mayor amargura que ser abandonado por los que más amas, especialmente cuando has invertido tu vida en ellos. Por eso el ministerio, sobre todo aquí en Chile, donde no eres reverendo, donde eres el que le saca los diezmos a la gente, que trasquila las ovejas, donde no te respetan, porque en otros países no es así. Yo tengo montones de testimonios cuando viajo, cómo me honran. Sin embargo, aquí no es así. Pero ¿sabe qué? Uno aprende a vivir con eso. Y bien, porque a mí me encanta que me digan canuto. Así como saco pecho. ¿Sí? Soy canuto. ¿Y qué? Soy canuto. ¿Y qué? Sin embargo, el dolor más profundo que se produce en el ministerio es cuando uno ha invertido tiempo en personas, recursos, dineros personales, familiares, horas de tiempo familiares, de tus hijos, de tu esposa, de los amigos, de mi familia, en personas que un día no solo no valoran lo que le has entregado, sino que se van de aquí hablando mal de ti, sin motivo y mintiendo. Ese dolor es amargo. Ese dolor queda ahí. El ministerio es duro, es difícil, pero es más duro cuando tú has invertido en alguien y ese alguien te traiciona. Por eso te digo, iglesia, no puedes morder la mano que te da de comer. No puedes morder la mano que te da de comer.
Hoy día yo te estoy dando de comer desde la Escritura. No son mis ideas, es la palabra. Y la palabra es tu comida y verdadera bebida. ¿Sí? ¿Sí? La palabra es tu identidad. Lo único que te identifica y te vuelve al centro es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuídate de las raíces de amargura. Cuida tu corazón. Y lo más importante, sigue adelante. Sigue adelante. No te detengas, porque Dios quiere hacer maravillas contigo. Amén. El último punto, punto 3, el peso del pecado del mundo que Jesús llevó en la cruz. El peso del pecado del mundo que Jesús llevó en la cruz. El trago más amargo. Está ahí en Mateo 26, 39. 1, 2, 3. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se acuerda lo que le dieron a beber? ¿En qué copa se lo dieron a beber al Señor? En una esponja, ¿cierto? Pero aquí está hablando de otra copa. Una copa no física. Una copa intangible. La cruz en el lugar donde se concentró el amargo dolor del pecado humano, pero además el dulce amor del rescate de Dios. Es una paradoja. Así lo presenta Kierkegaard, ¿verdad? Una paradoja. Pero es la solución para la humanidad. En la cruz Jesús carga con el peso total de la amargura del pecado del hombre, con todo el peso. No solo Él sufrió físicamente, sino que experimentó lo más duro, la separación del Padre, la separación espiritual del Padre. Eso experimentó Jesús. Escúchelo, eso experimentó Jesús. Pero le hablo seriamente como teólogo, el Padre nunca se separó 1 milímetro de Jesús. Nunca. Jesús experimentó lo que tú experimentas todos los días cuando te victimizas. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas nuevamente? Saca el cartón, de nuevo no me gané el quino. Nada. Jesús experimentó en la cruz lo que tú sientes, porque Él estaba llevando tu sentimiento en la cruz, el abandono de Dios, pero Dios no lo abandona. Es que a mí me habían enseñado que el Padre abandonó a Jesús en la cruz. No, Dios no se puede negar a sí mismo. El Padre, maravilloso, perfecto en su esencia de ser creador, Él no abandonó a su Hijo ni te va a abandonar a ti. Es lo que experimenta Jesús, pero no hay un abandono. Escúchelo bien, porque Él es un Padre que está permanentemente sobre sus hijos. Si usted estuviera en su lugar, ¿qué habría hecho? ¿Qué hizo María, la mamá? ¿Dónde estaba la mamá? Al ladito en la cruz, porque era su mamá. ¿Qué hubiera hecho José si hubiera estado vivo? El papá de Jesús. ¿Dónde hubiera estado? Al ladito. Y si nosotros, siendo malos, sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos no nos dará lo mejor, dice la Escritura. No te va a abandonar, no te va a dejar. Pero tú experimentas un abandono que no existe. Jesús experimentó el abandono. Qué fuerte. Quizás alguien puede decir, no, es que realmente lo abandonó, por eso permitió que muriera. Eso es otra interpretación. Pero yo estoy hablando del apego, de que Dios esté ahí. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento la copa del juicio simbolizaba la ira de Dios que se derrama sobre los pueblos, sobre la injusticia, y beber de esa copa es imagen de recibir y soportar el castigo divino. Profetas como Jeremías y Ezequiel usaban esta metáfora permanentemente para describir el juicio que vendría sobre las naciones. Jesús bebe esta copa llena y llena de un veneno amargo, y es nuestra corrupción moral. Ese es el veneno que Jesús toma, es el veneno más amargo. ¿De dónde sale esa hiel y ese vinagre? De nuestras transgresiones.
de nuestra corrupción moral. Porque lo peor de la crucifixión no fue el dolor físico, sino la amargura de ser hecho pecado por nosotros. ¡Wow! Y al ser hecho pecado por nosotros, Él experimentó todas estas cosas. Jesús es el Cordero que lleva el pecado del mundo. Y este acto de llevar es un acto profundamente amargo. La separación se expresa en el Salmo 22. ¿Está por ahí? Salmo 22. Y le dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús está citando la Escritura. Una frase que todos han escuchado, está citando la Escritura. Cristo experimentó el abismo de la amargura por el pecado, aunque Él era inocente. Pero ¿sabe qué? Esta amargura trajo dulzura. Por ahí, uno cuando conoce la historia de Sansón, él un día va de camino, se encuentra con un león, mata al león, y cuando viene de vuelta, él va a ver cómo estaba el cadáver del león y encuentra un panal de miel. Y hace todo un enigma, una adivinanza, ¿verdad? Esta dulzura que encontró, o esta amargura encontró dulzura. Esta amargura que encontró dulzura. Es maravilloso cuando uno puede cruzar la Escritura de esta manera. La amargura del sacrificio de Cristo transforma la relación del hombre con Dios. El veneno es absorbido por el Cordero para que la humanidad reciba vida. El veneno es absorbido por el Cordero para que nosotros recibamos vida. Él toma ese trago amargo, venenoso, para que tú y yo hoy día estemos vivos delante de Dios, porque era imposible poder estar delante de la presencia del Señor antes de la cruz del Calvario. La amargura es necesaria para que haya verdadera curación. Amado, si no hay amargura, si no te quitan el scooter por una semana y lloras amargamente, horas de llanto, no vas a decir cuando me suba de nuevo, voy a hacerle caso a mi papá. Voy a hacer lo que mi papá dice. ¿Sabe qué ocurrió? Que la copa amarga que Cristo bebió trajo dulzura eterna para los redimidos, para los rescatados. Esa copa amarga ahora para ti es miel pura. Maravilloso, maravilloso. Es hermoso orar por un milagro para que el Señor le dé un hígado nuevo a Ornella. Pero cuando Ornella me dice, pastor, le quiero contar algo. Me enseñaron los médicos que el único órgano que tiene el ser humano que tiene la capacidad de regenerarse solo es el hígado. Y Dios está haciendo ese milagro. Se está regenerando. Pero también es muy hermoso saber que la miel es uno de los elementos de la naturaleza, alimentos perfectos que encontramos que no tiene fecha de vencimiento. Se han encontrado miel en las tumbas de los faraones egipcios que tienen más de 3.000 años. Y la miel tú puedes hacer así, debe estar dura, ¿cierto? Pero quizás la calientas un poquito y haces así. La pruebas y está perfecta. La Biblia dice, miel a tu paladar será mi palabra. Miel a tu paladar será mi palabra. No tiene fecha de caducidad. Aleluya. La amargura fue transformada en miel, en dulzura. La hiel, le cambiamos la H por la M. La hiel ahora es miel. ¿Lo cree usted? Usted va a salir de aquí diciendo, yo entré como hiel, pero me voy como miel. Yo tenía amargura, pero me voy dulce. Me voy dulce de este lugar, porque la palabra de Dios me ha limpiado. Aleluya. La cruz nos muestra el precio del amargo pecado, pero también revela el consuelo para quienes se sienten culpables y cargados. Ahora podemos predicar y decir, Cristo bebió nuestra amargura para que nosotros bebamos de su misericordia.
Si hay una copa que tú tienes que beber hoy día, no es la amargura, es la copa de la misericordia. Y vamos a concluir, músicos. Número 1, Judas representa la amargura que lleva a la muerte. Judas representa la amargura que lleva a la muerte. Número 2, los discípulos representan la amargura del mundo y la debilidad, pero puede ser sanada por el arrepentimiento y la restauración que trae la cruz del Calvario. Aleluya. Se lo voy a decir de nuevo porque parece que se me desconcentró. Los discípulos representan la amargura del miedo y la debilidad, pero que puede ser sanada por el arrepentimiento y la restauración que trae la cruz del Calvario. Tercero, Jesús lleva la amargura del juicio divino para que nosotros vivamos vino dulce. Para que podamos beber lo más dulce que a usted le agrada. Mire, estos 3 efectos del picros, de la amargura, reflejan las dimensiones que experimenta el ser humano. Ese ser humano que no tenía esperanza sin Jesús, sin que Jesús muriera y bebiera esa copa. La amargura representa una realidad amarga. La traición, el abandono y el pecado. La traición, Judas; el abandono, los discípulos; el pecado, porque Cristo muere en la cruz. Pero en Cristo encontramos sanidad, restauración y esperanza. Aleluya. En Cristo encontramos sanidad para la amargura, restauración para los discípulos que habían fallado y esperanza de una redención eterna, porque en el cielo le veremos cara a cara, porque Cristo bebió el trago más amargo para llenarnos con el nuevo vino dulce de la gracia. El trago más amargo para que tú hoy bebas el vino dulce de la gracia. Y si hoy Dios te ha hablado, ponte de pie y comienza a agradecerle al Señor.